Estudiantes de la licenciatura en Derecho, les doy la más cordial bienvenida a la cápsula número 3. En esta cápsula número 3 daremos continuidad a aquellas instituciones y figuras jurídicas que se generaron a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y que se encuentran consagradas principalmente en el párrafo segundo, párrafo tercero y párrafo quinto de nuestra Constitución Política Mexicana. Estas instituciones jurídicas son, pues en primer lugar, aquellas que emanan del párrafo segundo del artículo primero constitucional, que dice que las normas relativas a los derechos humanos se van a interpretar de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. De aquí prácticamente obtenemos las siguientes figuras jurídicas: lo que se conoce como bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad, interpretación conforme y principio pro persona. Hablar del bloque de constitucionalidad, pues no es otra cosa que hablar de aquel conjunto de disposiciones jurídicas que, en términos de la propia Constitución Política Mexicana, tienen jerarquía constitucional. ¿Y cuáles son esas disposiciones que en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional? Pues el propio párrafo primero señala que gozamos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Dicho de otra manera, a partir de la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011, los tratados internacionales se incorporan a nuestro sistema jurídico mexicano por mandato de nuestra Constitución. De tal manera entonces que todos aquellos derechos humanos, todas aquellas disposiciones, tanto del texto constitucional como del derecho internacional de los derechos humanos y particularmente del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, conforman lo que se conoce como bloque de constitucionalidad, es decir, el conjunto de disposiciones tanto con sede en la Constitución como sede en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional en materia de derechos humanos y que por ende entonces constituyen una fuente de los derechos fundamentales. Cuando hablamos, y esto va a implicar entonces que en mandato del párrafo segundo, todas las autoridades, principalmente las jurisdiccionales, tengan que hacer un ejercicio que se conoce como de interpretación conforme. Es decir, todas las normas relacionadas con los derechos humanos tenemos que interpretarlo, tenemos que interpretar y obtener el significado de la misma conforme a lo que dice la Constitución, así como también conforme a los tratados internacionales. Es decir, la interpretación conforme implica hacer un ejercicio de conformidad de nuestro derecho interno, de nuestro derecho infraconstitucional, acorde al texto constitucional y acorde a los tratados internacionales. Y además, se debe favorecer en todo tiempo a la persona la protección más amplia, lo que se conoce como principio pro persona. El principio pro persona implica una obligación de maximizar el goce de los derechos humanos. Es decir, cuando estemos frente a un caso concreto y tengamos que interpretar una norma jurídica, atendiendo al principio pro persona, digamos que una vertiente es maximizar lo mayormente posible una disposición jurídica en lo que le favorezca a una persona y no aplicar o alejarme, por decirlo así, de un criterio que minimice o que no tutele debidamente los derechos humanos de la misma. A grosso modo, pues podemos mencionar esto y a manera de introducción del principio pro persona. Otra figura jurídica que también vamos a estudiar, o otras instituciones, son las que se encuentran establecidas en el párrafo tercero del artículo primero constitucional, el cual nos señala que todas las autoridades de nuestro país, y me refiero a las autoridades federales, estatales, municipales, de la Ciudad de México, de las alcaldías, de las concejalías, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo como del Poder Judicial, todas ellas los órganos constitucionales autónomos y finalmente cualquier ente público tiene una obligación. ¿Cuál es esa obligación? Tiene la obligación de promover los derechos humanos, divulgarlos, de respetar los derechos humanos, no violentarlos, promover, respetar, proteger los derechos humanos y salvaguardar los derechos humanos y garantizar los derechos humanos. Es decir, tienen la obligación las autoridades de buscar todos aquellos mecanismos normativos y de estructura necesarios para que exista una satisfacción absoluta de los derechos humanos. A eso se refieren las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y esas cuatro obligaciones tendrán que sujetarlos a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
a manera de nada más de dar como que una breve introducción en qué consisten estos principios, pues el principio de universalidad implica entonces que todas las personas, sin excepción alguna, gozamos de los derechos humanos. De tal manera entonces que este principio de universalidad se sustenta en el derecho humano a la igualdad y en la prohibición de discriminación. En lo que hace el principio de interdependencia, pues implica que los derechos humanos son interdependientes entre sí, es decir, un derecho humano depende del otro derecho humano. El principio de indivisibilidad implica que los derechos humanos no pueden dividirse ni pueden jerarquizarse. Y el principio de progresividad refiere que en materia de derechos humanos siempre tenemos que ir hacia adelante. No podemos meter reversa en materia de derechos humanos. Ahora, en lo que hace a los deberes específicos de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, pues implica entonces que el Estado deberá realizar todas las acciones tendientes para que no se lleven a cabo violaciones a los derechos humanos, es decir, buscar mecanismos para prevenir la comisión de violaciones a los derechos humanos. Y si ya existe una violación a los derechos humanos, pues hay que investigar, hay que indagar, hay que crear carpetas de investigación, hay que iniciar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una queja ante las comisiones estatales, una queja ante la CONAPRED, una queja ante cualquier mecanismo o institución que tutele derechos humanos. A eso se refiere el acto de investigar, de buscar la verdad en razón de la violación de los derechos humanos. Ahora, y si se investiga y alguien resulta responsable, pues hay que sancionarlo, hay que castigarlo. A eso se refiere el deber de sancionar las violaciones de los derechos humanos. Y finalmente también la obligación que tiene el Estado de reparar las violaciones a los derechos humanos. Es decir, buscar en la búsqueda de mecanismos, a través de determinadas medidas, se procura esa reparación integral del daño, que puede ser una indemnización, puede ser ayuda médica, ayuda psicológica, que la persona reciba asistencia social, que se hagan reformas legales, que le pongan el nombre a una calle de la persona afectada, entre otras muchas medidas que constituyen lo que se conoce como reparación integral del daño. Y finalmente vamos a hablar de la prohibición de discriminación, que prácticamente la discriminación implica excluir a alguien atendiendo a excluir a alguien o quitarle un derecho a una persona por su condición física, por su edad, por su sexo, por su color de piel, por su origen étnico, por su origen nacional, entre otros. Todo esto, como ya he dicho, pueden verlo a través de mis cápsulas y también consultando mi libro, y será reforzado en las sesiones que tengamos. Muchas gracias y nos vemos entonces en nuestra aula virtual. Muchas gracias.